Ha llegado el día, queridos hermanos. Hoy hablamos del subjuntivo, Oye, el oye, oye, maldito mate, subjuntivo, mate. odiado por todos, どうも comprendido あり por がとう pocos. ございまし Esos た。son los elegidos. Pero seguro que ya lo sabéis. Aquellos que pueden hablar su idioma, también pueden hablar el nuestro. Eso ha sido un poco extraño, ¿no? Como bien sabes, el subjuntivo es el modo verbal más difícil para los estudiantes de español. Hace un tiempo hice un vídeo en el que repasaba todos los tiempos verbales del español, incluyendo los tiempos de subjuntivo. Si aún no lo has visto, te lo dejo por aquí o por aquí. Pero hoy vamos a ver el subjuntivo de una manera más profunda. Lo vamos a diseccionar. ¿Has dicho diseccionar? Sí, diseccionar. Como estaba diciendo, hoy te voy a explicar el subjuntivo y me voy a asegurar de que lo entiendas. La clave para entender el subjuntivo es entender para qué se utiliza, es decir, en qué circunstancias usamos el subjuntivo. Fácil. El subjuntivo nos ayuda a hablar de lo posible, de lo incierto, de cosas que podrían ser. Dicho de otro modo, el subjuntivo es una puerta a mundos imaginarios. Te pongo un clásico ejemplo de subjuntivo. Mira, te he comprado un libro, espero que te guste. Este ejemplo es genial, porque podemos ver dos tiempos verbales de modo indicativo, el pretérito perfecto compuesto y el presente de indicativo, junto a un tiempo de subjuntivo, el presente de subjuntivo. Tanto he comprado como espero son hechos reales. Te he comprado un libro es algo que he hecho en el pasado. Espero es presente puro, algo que estoy sintiendo ahora mismo. Sin embargo, que te guste hace referencia a una realidad que no existe. Un mundo que imagino en el que el libro que te he comprado te gusta. ¿Lo entiendes ahora? Bueno, a continuación vamos a enumerar una serie de expresiones con las que siempre vas a tener que usar el subjuntivo. Con todo esto, no creo que vuelvas a tener ningún problema cuando tengas que usar el subjuntivo. Vamos allá. Verbos de deseo, preferencia o necesidad. La estructura es muy simple. Sujeto más verbo más que más subjuntivo. Por cierto, cuando termines con este vídeo, échale un vistazo a este otro vídeo donde te explico la omisión del sujeto. Aquí te dejo unos cuantos de estos verbos. Querer que, esperar que, desear que, necesitar que, preferir que, pedir que, insistir que, pero también te voy a poner algún ejemplo. Quiero que vengas conmigo. Necesitaban que termináramos el trabajo. Por cierto, casi lo olvido. Aunque no sea un verbo, en español para expresar deseo usamos mucho una expresión un tanto curiosa, que en realidad procede del árabe. Estoy hablando de ojalá. Te voy a poner algunos ejemplos. Ojalá no sea así. Ojalá llueva mañana. Ojalá estudiar español no fuera tan difícil. Verbos que expresan emociones. Tienen la misma estructura. Sujeto más verbo más que más subjuntivo. Los más comunes son gustar que, molestar que, alegrarse de que, temer que, sorprender que, lamentar que, encantar que. Y como ejemplo tenemos, me alegra que estés aquí. Lamentamos que no hayas podido venir. Verbos de duda o negación. Ya sabes, misma estructura. Sujeto más verbo más que más subjuntivo. Los más comunes son dudar que, no creer que, no pensar que, no parecer que y negar que. Vamos con los ejemplos. No creo que llueva mañana. Dudo que ellos lo sepan. Ahora vamos con expresiones impersonales que implican juicio, duda o emoción. La estructura es la siguiente. Es más adjetivo o substantivo más que más subjuntivo. Los más comunes son es necesario que, es importante que, es raro que, es probable que, es una lástima que, es mejor que, es posible que. Te pongo algún ejemplo. Es importante que estudies todos los días.
Es una lástima que no vengas. Es mejor que no digas nada. Cuidado, porque no todas las expresiones impersonales se forman con subjuntivo. Al utilizar expresiones de certeza como es verdad que o es evidente que, se usa indicativo. Fíjate, es verdad que ayer fuimos a comer al restaurante. Es evidente que cada día hablas mejor español. Cuando hablamos subjuntivo, también hablamos de conjunciones. Mira, hay un grupo de conjunciones que requieren subjuntivo. Estas conjunciones normalmente introducen acciones que aún no han sucedido o que dependen de una condición. Vamos a verlas. ¿Para qué? A menos que, antes de que, con tal de que, en caso de que, sin que, aunque. Y algún ejemplo para que veas cómo funcionan. Te lo explico para que lo entiendas. No salgas sin que yo te lo diga. Aunque no esté de acuerdo, haré lo que me pidas. Y para acabar, tenemos expresiones de tiempo con valor de futuro. Es decir, cuando la acción del verbo aún no ha ocurrido. Esto lo vas a entender mucho mejor con los ejemplos que te voy a dar. Primero, te dejo aquí la lista. Mira, en cuanto, tan pronto como, hasta que, después de que. Mira los ejemplos. Cuando llegue, te llamo. No saldrás hasta que termines tu tarea. Tan pronto como sea posible, avísame si el apartamento está disponible. ¿Sigues ahí, Pues has hecho bien en llegar hasta aquí, porque ahora te voy a dar un truco para que, aunque veas que vas a decir algo que necesita subjuntivo, puedas dar un volantazo y esquivarlo sin problemas. Fíjate bien en estas frases. Espero que vengas mañana. No creo que tenga coche. El examen de español es súper difícil. Ojalá fuera más fácil. Como ves, en todas estas frases hay subjuntivo. Pero puedo decir lo mismo sin usar el subjuntivo. Fíjate, me encantaría verte mañana. No sé si tiene coche. El examen de español es súper difícil. ¿Es que no puede ser más fácil? Por último, ¿qué te parece si le damos un repaso rápido a los tiempos verbales de subjuntivo de un verbo cualquiera? Por ejemplo, este. Pero hombre, ponme algún ejemplo. Tienes razón, perdona. Presente. Espero que estudie lo suficiente. Pretérito imperfecto. Si estudiara, aprobaría sin problemas. Futuro. Cuando estudiare, entenderé todo mejor. Pretérito perfecto. Me alegra que haya estudiado para el examen. Pretérito pluscuamperfecto. Si hubiera o hubiese estudiado, no habría fallado. Futuro perfecto. Cuando hubiere estudiado, podré descansar tranquilo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mucho mejor el subjuntivo. ¿Por qué no me cuentas en comentarios qué tiempo verbal del subjuntivo te parece más complicado?